3, ¿sí? ¿Todos son de casa? ¿O puede levantar su mano si alguien viene? Bienvenidos, sean bienvenidos, bienvenidos. Bueno, estamos ahorita en una serie que estamos tratando de presentarles, pero aprovechando la visita de unos queridos amigos de hace muchos años, los conocemos de hace muchos años, y son de Amistad de Puebla, ahí nos conocimos. De hecho, Emma fue alumna allá cuando estaba en el CIP, y ellos estuvieron en Italia, en Génova, en Nápoles y luego en Génova, estuvieron en España también, de misiones allá con Betel, con Elías Tepper, y ahorita visitan aquí Monterrey. Es una visita rápida, entonces aproveché nada más para que nos den un saludo, una palabra, y después ya continuaremos con lo demás que tenemos para esta noche, ¿sí? Vamos a recibir aquí a Armando García y a Emma. Gracias, Rodolfo, gracias, Adriana, es un gusto de verdad estar aquí. Yo conocí este lugar, era puro terreno, y ahora ver lo que Dios está haciendo. Esta es una obra de fe y de victoria, y el Señor los está llevando y aún los va a llevar más y más lejos en Él. Y quiero presentar a mi esposa antes de dar simplemente un versículo, una palabra, y les presento a mi esposita Emma. Me la encontré también en el instituto, precisamente. Ese instituto es una bendición, ¿eh? Ahí me la encontré, ahí nos flechamos y ahí también nos casamos. Así es que, Emma. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué bendición estar aquí, de verdad. Cuando llegamos, fueron por nosotros al aeropuerto y vi hacia acá y dije, yo conozco este lugar porque efectivamente vinimos cuando estaban construyendo, y de verdad vemos la obra de Dios creciendo, agrandándose, y es un lugar de muchísima bendición. Le estaba platicando a Adriana, una amiga aquí muy querida, y yo andaba por esta calle de la carretera nacional, de repente íbamos y veníamos. Nunca me imaginé que estábamos cerca de este lugar, y de verdad que es una gran bendición, y Dios tiene cosas grandes para este bello estado de Monterrey, para esta bella ciudad de Monterrey y todo Nuevo León. Verdaderamente hay mucha necesidad, y son familias hermosas, y esta es una obra que bendice grandemente y trasciende, ¿no? Más allá de las fronteras. Es misionero también este lugar, es misionero. Rodolfo y Adriana nos visitaron en las misiones, nosotros somos misioneros también, y siempre estamos a ver a dónde Dios nos manda. Fue una gran bendición haber estado como pareja recién casada sirviendo al Señor en Betel, y pues ahora Dios nos trajo a nuestro país y Él sigue obrando. Tenemos fe en que Él no para. Así es que yo los bendigo, y de verdad que es un honor y una gran bendición estar aquí con Rodolfo y Adriana. Gracias. Gracias a Dios, porque esta amistad que hemos cultivado desde tanto tiempo, desde los inicios también de Amistad de Puebla, y el Señor siempre llevándonos con una visión misionera. Cuando nosotros nos fuimos a España, ustedes se fueron a Japón, ¿verdad? Y hemos estado así, ustedes regresaron primero o yo, ustedes y luego yo, entonces, pero la obra continúa, ¿verdad que sí? Hay mucho que hacer, apenas son los inicios de este gran despertar en nuestra nación. Hay un versículo nada más rapidísimo, porque no quiero quitarle el tiempo al estudio, en Santiago, capítulo 1, versículo 18, que dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y a mí me da gusto verlos aquí, porque veo yo gente hambrienta y sedienta de Dios, y todo inicia por Él. ¿No les da gusto? Todo inicia de su voluntad. Él, el poderoso, el altísimo, el creador de todas las cosas, por su voluntad, por su iniciativa, por su grande amor, nos hizo nacer, nos hizo cambiar, nos hizo hacer todas las cosas nuevas en nuestras vidas, por su palabra de verdad, la que cambió mi vida, la que cambió la vida de Emma, de tantos de nosotros. Y desde ese momento Él nos hace lo más valioso, dice, las primicias de su creación, que es decir, lo más bello de su creación eres tú y yo.
lo más hermoso. Y a partir de este versículo, y así lo pone el apóstol Santiago, todas las cosas empiezan a cambiar. Todas las cosas empiezan a transformarse de tal manera que ya no es ver lo mío, ver mi interés, ver mis deseos, sino ver los deseos de Dios. Tenemos un Dios apasionado y nosotros nos apasionamos en lo que Él apasiona. Empezamos a amar lo que Él ama. Y últimamente el Señor nos ha estado hablando allá en Amistad de Puebla de apasionarnos de lo que a Él le apasiona. Y lo primero que le apasiona a Él es la intimidad, el buscar a Dios, y Dios nos está llamando a la oración. ¿Ustedes creen que México necesita oración en este tiempo? Tremendo. Y Dios nos está llamando a la oración cada vez más poderoso, a la intimidad con Él, a pasar tiempos con Él, amar a la iglesia. Cuando nos fuimos de misiones, lo que más me dolió no fue mi familia, que la quiero mucho, sino la iglesia. Porque amo la iglesia, amo lo que Dios está haciendo, amo a esta parejita preciosa, amo a mis pastores en Puebla, amo a las familias en la iglesia. Apasionarnos por las misiones, jamás olvidarnos, aunque estamos acá, ¿verdad? Decimos, híjole, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué no seguimos en España? ¿Por qué no seguimos? Y a veces pensamos si nos hubiéramos quedado, en fin, tantas cosas, ¿verdad? Que uno piensa, pero Dios tiene sus propósitos. Pero jamás debemos olvidarnos de las naciones, porque Dios ama. Ustedes saben que Dios ama a las naciones y a los perdidos. Dios ama a Israel. Necesitamos seguir amando a Israel y amar su segunda venida. ¿Cuántos están leyendo su tiempo con Dios en este tiempo? Apocalipsis. Tenemos en el estudio de Apocalipsis, nos recuerda su amor, más que unas tribulaciones y juicios, muestra el amor de Dios para sus hijos. Y estamos en tiempos en que estamos preparando su venida y estamos cerca, y necesitamos velar y orar y estar más y más pegados al corazón de Dios. Eso es lo que Él hace cuando nacemos de su palabra en nuestro corazón. Yo quiero darle las gracias por este pequeño tiempo. Mañana estaré compartiendo con los estudiantes de Epicentro, y siempre pensando de que Dios tiene grandes cosas para esta generación, esta ciudad y esta nación. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias, Armando, Emma. Fue una bendición, fue un fin de año que pasamos allá en Génova, con ellos, visitándolos a ellos y a sus hijos. Me acuerdo muy bien que estuvimos ahí en la casa de Mussolini, que tenía una casa a las afueras de Génova, y ya Betel la había adquirido, y ahí fue el fin de año y estuvimos ahí. Yo creo que Mussolini nunca pensó que íbamos a celebrar una fiesta cristiana ahí en su casa, pero fue tremendo eso. Y la obra que hicieron ellos ahí en Nápoles y también en Génova y en España, pues es recordada, todavía los recuerdan, y ahora están en Puebla sirviendo allá en el liderazgo de Amistad de Puebla, y siempre hemos sido familia, siempre han sido familia, y pues nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros, así como de repente suceden las cosas, ¿no? Yo quiero continuar un poco con lo que hemos estado viendo. Hemos estado hablando, la semana pasada hablamos de Jope y de Cesarea, la conexión que hay entre estas dos ciudades y cómo la revelación del cielo abierto en Jope que vio Pedro, y cómo bajaba el manto y cómo los animales que estaban ahí, que venía el manto tomado de las cuatro esquinas, y oía una voz que le decía mata y come, y era una revelación de que Dios quería alcanzar a un pueblo que no es pueblo, quería alcanzar a los gentiles. Y luego, como estando en el aeropuerto, me di cuenta que pues ahí estaba el manto abierto, bajaban los aviones con multitudes de personas de diferentes países y por miles llegando a visitar a Jerusalén. Y yo dije, wow, esto es lo que vio Pedro, literalmente bajando del cielo
miles de personas que querían acercarse al Dios de Israel, conocer a Cristo. Hoy, esta noche, quiero hablarles del Monte de Macarios, así se llama el mensaje, Monte de Macarios. Y estando en este viaje, si quieres ir conmigo al Mateo capítulo 4, en Mateo capítulo 4, hay 4 montes que, hay más, ¿verdad? Pero 4 montes que la Biblia nos trae a la memoria cuando estaba haciendo este estudio. Uno de los montes es el monte Moría, donde sube el padre de la fe, Abraham, para sacrificar a su hijo Isaac. Más adelante, ese mismo monte Moría es el lugar que se supone donde fue ahí que se construyó el templo, y que actualmente está el templo de la roca. Ahí los musulmanes han ocupado ese lugar, alegando que no era Isaac sino Ismael. Ese monte, pues ahí existe todavía. Luego existe otro monte, Monte Sinaí, que subió ahí Moisés a ese monte. Y en esos montes, cada monte, si tú lo ves, son montes de debilidad. Por ejemplo, Abraham tuvo que subir a ese monte Moría en una debilidad tremenda, porque Dios le había pedido a su hijo, a su único hijo. Era un monte de sacrificio, era un monte de dolor para Abraham, era un monte de desprendimiento, era un monte de quebranto. Y sube a ese monte, pero ahí en el monte, en la parte alta de ese monte, recibe una gracia sobrenatural de Dios, donde el Señor detiene la mano de Abraham para que no sacrifique a su hijo Isaac, y luego suple el sacrificio con un carnero enredado por la cornamenta en una zarza, y esa es la provisión que Dios dio en ese monte. Luego viene el monte Sinaí, donde sube Moisés, y también es un monte de quebranto. Moisés sube 40 días, 40 noches allá en ese monte, en un ayuno, sin comer y sin beber, dice la Escritura. Entonces fue un ayuno de esos drásticos que no nos imaginamos. No te lo recomiendo, no lo hagas si no te guía el Señor a hacerlo, y menos subirte al cerro de la silla para hacerlo. Pero quiero que me entiendas, o sea, el monte Sinaí fue un monte donde lo subió Moisés, y fue un monte donde pasó días enteros buscando a Dios y estando en su presencia, al punto que se impregnó de la gloria de la presencia de Dios y bajó con su rostro iluminado. Se tuvo que poner un velo. Este monte también fue un monte de dolor, podríamos decir así. Fue un monte de quebranto, fue un monte de soltar, un monte de dejar. Y luego viene otro monte, y el monte que empezamos a ver, pues viene siendo el monte Gólgota, donde sube Jesús con la cruz a ese monte. Es el monte del dolor, es el monte del sacrificio, es el monte donde hay el quebrantamiento de Jesús, donde hay un clamor desde la cruz por la humanidad, y es ahí donde recibe la bendición más grande. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice la Escritura, porque le dio un nombre que es por encima de todo nombre, a Jesucristo. Ahí venció en la cruz. Y finalmente, ahora yo quisiera llevarte aquí en el libro de Mateo capítulo 4 para describirte este quinto monte. Es un monte intermedio, podríamos llamar, pero es un monte en el que tú y yo estamos siendo instruidos a subirlo también. Y en el capítulo 4 dice aquí, en el versículo 23, hablando de Jesús, y si pueden, no sé si puedan pasar algunas fotos. Este es el monte de las bienaventuranzas, ahorita te voy a explicar, pero si quieres pasar la que sigue. Jesús está en una región, esta región, si quieres deja la foto ahí. Este es el punto donde está este monte. Se supone que ese fue el monte de las bienaventuranzas. Bienaventuranza quiere decir en griego, la palabra es Macario, por eso se llama el monte de Macarios. Si no era de un señor Macario, sino el monte de la bienaventuranza. Y desde aquí tú puedes ver el lago de Galilea y los demás cerros y montes, y tal vez alcanzaremos a ver hasta Capernaum y otros lugares ahí alrededor, pero esa es más o menos la perspectiva. Aquí en el capítulo 4, versículo 23 dice: recorrió Jesús toda Galilea. Cuando hablamos de Galilea, incluye el mar de Galilea.
Enseñando en las sinagogas, apunta, la primera es enseñando, estuvo enseñando. Jesús estaba enseñando acerca del reino de Dios, enseñando en las sinagogas de ellos. Y luego dice predicando el evangelio. Una cosa es enseñar y otra cosa es predicar. Cuando enseñas tienes más o menos unos puntos a tratar. Cuando predicas estás fluyendo en el Espíritu. Estás aventando lo que el Espíritu va poniendo. Es una predicación que está soltando lo que el Espíritu dicta para ese momento en particular. Dice aquí también la tercera, dice que sanando toda enfermedad. Así es que enseñaba, predicaba y ministraba. Esa es la tercera cosa. Predicaba, enseñaba y ministraba. Aquí la tercera es sanando toda enfermedad, no algunas, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, la Siria que hoy oímos, la Siria que está en guerra, la Siria que está devastada. Toda la fama de Cristo corrió aún a aquellas regiones, más allá de las fronteras de Israel. Había llegado allá. Y le trajeron todos los que tenían dolencias. Imagínate qué Facebook y qué WhatsApp y qué multimedia, qué nada. La voz de la gente corría como pólvora, como un pasto seco. Corría la voz de lo que estaba pasando ahí en esa región de Galilea. Y venían de todas partes, tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Aquí está la escritura, subráyalo. Entonces, aquí estamos viendo que enseñaba, que predicaba y que ministraba. Básicamente dos cosas: ministraba liberación y ministraba sanidad. Estas tres cosas las requiere aquí Amistad de Pueblo y Amistad de Monterrey, y las requieren todas las iglesias. Estas tres cosas: enseñar, predicar y ministrar. Necesitamos romper el cerco de la incredulidad. Necesitamos romper el cerco de eso pasó en aquel entonces. Eso ya no pasa tan seguido. Como que hay una inercia, una idea. Cuando íbamos a Japón nos decía, es que en México se mueve Dios, aquí no se mueve. O sea, esa idea de exclusivizar o tratar de decir que Dios no es el Dios de todos, el Dios de todas las naciones, el Dios de todos los tiempos, que Jesús como que no hace la obra más que en ciertos sitios, en ciertos lugares. No es así. Tenemos que romper eso. Tenemos que huir de eso. Es necesario entenderlo, derribar esas fortalezas que el enemigo ha puesto. ¿Por qué las ha puesto el enemigo y por qué las aceptamos? Porque como él se opone, nosotros no ponemos resistencia, nos cruzamos de brazos y nos conformamos con el primer no, o con el segundo no, o con el tercer no. ¿Sí me entiendes esto? Dejamos de insistir y nosotros tenemos que ser un pueblo que insiste. ¿Sí? Acuérdense lo que le pidió a Ezequías el profeta: pégale, y le dio 2, 3 y hasta ahí llegó. Y así está la iglesia, nomás 2, 3, y le dijo, si le hubieras pegado 4, 5, 6, 7, 10 veces, te aseguro que los hubieras hecho pedazos. ¿Sí me entienden eso? Entonces nosotros nos hemos detenido de lo que Dios quiere enseñarnos, pero ahora te va a llevar a un punto. Por eso es este monte de Macario importante, de lo que quisiera hablarles esta noche. Versículo 25 dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Mucha gente. Era una convocación que se estaba dejando venir de todas partes, porque ahí estaba el rey. Venían a ver a Cristo, querían oírlo, querían aprender de él y querían ser ministrados por él. Capítulo 5. En el capítulo 5 empieza ahora lo que conocemos como las bienaventuranzas o el monte de las bienaventuranzas. Y aquí empieza, dice, venido la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ahora estamos viendo a Cristo enseñando, predicando, ministrando, discipulando. Ahora estamos viéndolo discipulando. Discipular es un poco distinto a sentarte a oír una plática, una predicación. Discipular es
que el que escucha abraza la enseñanza y dice, yo quiero hacer lo mismo. Y entonces el discipulador empieza a extenderle no solo los conocimientos, no solo las técnicas, sino ahora la responsabilidad se la va soltando para que ellos vayan y hagan lo mismo. La práctica. Un médico no aprende en el salón nada más. El médico lo llevan al quirófano y ahí en el quirófano le ponen las herramientas y le dicen, ahora hazlo tú. ¿Ya viste cómo lo hago? Ahora hazlo tú. Y si tú tienes un médico que nunca ha entrado al quirófano, ni te le acerques. Te va a matar. ¿Sí me entiendes esto? Necesita pasar por el proceso de la práctica. Entonces aquí dice que los empezó a discipular, abriendo la boca, versículo 2, les enseñaba. Y empezó hablando Jesús de la palabra Macarios. Macarios es una palabra que se deriva de varias maneras. Significa una suprema bendición. Es una suprema bendición. Si hay bendiciones, qué bueno, pero hay una suprema bendición. Hay algo más alto, hay niveles de bendición. ¿Sí me entiendes esto? No es un solo tipo, sino hay grados de bendición. Y estas son las supremas bendiciones. Estas son las supremas bendiciones. Por eso se le llama bienaventuranza o Macarius, suprema bendición. Y aquí es donde Jesús empieza a enseñarles estas, yo diría 12, hay muchas, pero en el capítulo 7, desde el versículo 2 hasta el 12, yo voy a hablarte de 12 supremas bendiciones que son trágicas. Suena raro, ¿verdad? Pero son 12 bendiciones supremas, pero que te van a costar, no son gratis. Tienen un precio. Y cuando hablamos de bendición, nomás quiero hacer un paréntesis aquí, bendición, cuando decimos bendición, la palabra es eulogio o elogeo. Y esa palabra, cuando hablamos de un eulogio, es cuando alguien habla bien de ti, cuando alguien te alaba, cuando alguien te reconoce algo, ¿no? Eso es algo así, ¿no? Y es algo que nos encantan los elogios a todo el mundo. No hay uno que diga, no, pues a mí no te hagas, te encantan. Sí, yo tengo mi esposa y le encantan los elogios, ¿verdad? Qué guapa y qué bonita, ¿me entiendes? Y lo mismo, nos cae bien, es algo que nos agrada, nos afirma, nos bendice, nos ayuda. Y tenemos que aprender a elogiar, ¿sí? No estamos haciendo la barba, ni estamos ahí tratando de sacarle provecho a una persona, que estamos como sutilmente manipulando a una persona, sino cuando reconocemos algo, se lo decimos. Entonces la bendición es un reconocimiento, es una alabanza. Y sabes tú, hay 3 formas de bendición. La primera es cuando nosotros bendecimos a Dios, lo elogiamos. Ahorita cantábamos. ¿Por quién es Él? Por lo que Él hizo, por lo que Él hace. Lo elogiamos. Es bendecir. El pueblo de Dios bendice a Jehová. El pueblo de Dios bendice el nombre de Jesús de Nazaret. Lo bendecimos, lo exaltamos, lo citamos, declaramos sus hazañas, sus proezas. Eso es cuando la iglesia lo hace hacia Dios. Y luego el elogio también, o la bendición también funciona entre nosotros, cuando nos bendecimos los unos a los otros. De muchas maneras, no solo con palabras, con acciones, con una ofrenda, con una ayuda, con una visita, con una palabra de ánimo, una palabra profética. Es una forma de bendecirnos entre nosotros. Entonces es válido bendecirnos también entre nosotros. Entonces bendecimos primero a Dios, nos bendecimos entre nosotros, y el tercero es cuando Dios nos bendice a nosotros. Ahora es Dios quien nos alaba a nosotros. Tú dices, no puede ser que Dios te alabe. No, sí. En varias partes de la Biblia dice, Dios alabó a su siervo. Dios alabó a su pueblo. ¿Por qué? Por lo que está haciendo. Y habla bien de su pueblo. Y habla maravillas de sus hijos. ¿Sí? Y esa es una forma de eulogio, pero a la vez la palabra correcta es bendición. Los está bendiciendo. Y Dios también te quiere bendecir. Ese es su corazón, es eso. Él
te bendice. De hecho, te está bendiciendo. A veces no nos damos cuenta, a veces no lo reconocemos, pero Él nos bendice. Así es que hay tres formas. Tú bendices a Dios, tú bendices a los demás y tú recibes bendición de parte de Dios. Entramos con el versículo 3 y dice aquí, empieza hablando de los aspectos más débiles en estas 12 menciones que voy a decir en esta noche. En cada una de ellas son zonas de debilidad. Son zonas de debilidad, son áreas, son los aspectos más débiles del ser humano. Son los aspectos más débiles. Y tú, si vuelves a revisar la subida de Abraham, era una zona, es una situación bastante complicada. Yo no sé qué haría si Dios me pide a mí mi hijo. Yo sí batallaría bastante. Sí, me pasaría por un trago difícil. Es un tiempo de debilidad. Y luego subir 40 días sin comer y beber, quién sabe si la aguante. También es de debilidad. Y luego subir al Gólgota, carga tu cruz y sígueme. O sea, digo, suena muy bonito y muy romántico, pero ahí te quiero ver. Y entonces entendemos que todo esto parte de puntos débiles, de los puntos más bajos que te puedas imaginar. ¿Sí? Entonces, quiero que veas un poco el entorno. Esto es más o menos el entorno de Jesús. Se sienta y les empieza, Él está viendo para allá. Ahorita, si quieres pasar la que sigue, a lo mejor hay una video por ahí, no sé, una video cortita que nos puede ayudar. Pero esto es más o menos lo que puedes ver desde arriba. Allá atrás están los montes, Gádara, Qumran, perdóname, no Qumran, sino lo que es los diferentes sitios de los puertos que está Capernaum y otros sitios que estaban ahí. Pero todo esto es una enseñanza del contexto en el que estaba Jesús hablando con sus discípulos allá arriba y lo que Él percibió, lo que Él vio allá arriba. Se supone que ahí fue, yo no digo que exactamente es ahí, pero hay una suposición que ahí fue donde Él estuvo y empezó a hablar de las bienaventuranzas. Cualquiera que ve estas cosas se deleita y dice, wow, qué bonito panorama, ¿no? Qué bonito está eso. Pero Jesús los lleva a un punto más bajo. Y empieza a hablar con el primero. Y te voy a mencionar estos 12 puntos. Número 1, dice, versículo 3, bienaventurados los pobres de espíritu. Ese es un punto muy abajo. Pobres de espíritu es los que reconocen que están en bancarrota, que no tienen manera de salir adelante por sus propias fuerzas, que reconocen su necesidad de Dios. El pobre de espíritu yo lo viví y yo creo que algunos lo han vivido. La pobreza de espíritu es que, como alguien que tiene hambre, ¿qué pasa cuando tienes hambre? Pues te metes a los basureros para comer, porque no hay comida. Y entonces te metes a comer a los basureros. Yo comí de basureros espirituales. Comí de libros de filósofos, de pensadores. Fui a diferentes grupos que decían que ahí tenían la iluminación universal y que eran el cosmos y que no sé qué rollos. Y yo comí de esos lugares porque era un pobre espiritual y comía ese tipo de mendrugos, esas cosas. Y yo sé que muchos están haciendo eso ahorita. Hay millones de personas que son pobres de espíritu, están delante de ídolos, de imágenes, están de matachines, están de muchas cosas. Son pobres de espíritu, no tienen hambre, están vacíos, necesitan ayuda. ¿Sí? Y Dios dice, esa pobreza espiritual, esa debilidad espiritual, tienes que llegar a un punto de reconocerla, porque hay gente que es pobre espiritual, pero no la reconoce y le encanta ser así, le gusta vivir pobre espiritualmente. ¿Sí? Y el Señor dice, mira, hay una bienaventuranza en esa debilidad. Si te quedas ahí, te mueres, pero si descubres el misterio de tu debilidad y que yo te puedo ayudar, entonces dice aquí, tú vas a recibir el reino de los cielos. Pero primero es el punto de quiebre, eres un pobre espiritual, reconoce tu bancarrota. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Reconoció su bancarrota. Dijo, ¿sabes qué? En la casa de mi padre hay mucha comida, la estoy regando aquí, estoy comiendo con los cerdos, soy un pobre espiritual. Volvió en sí
y regresó. No se quedó con su pobreza espiritual, regresó a la casa y ahí el Padre lo bendijo. Qué bueno que esta pobreza espiritual te provocó en buscarme. ¿Sí me entendiste eso? Ese es el beneficio de esta debilidad. Número 2, versículo 4. Bienaventurados los que lloran. Llorar habla de quebrantamiento. Llorar es algo que a veces, decía por ahí el poeta Rubén Darío, de que a veces lloro y no quisiera, y a veces quisiera llorar y no puedo. ¿Sí me explico? O sea, él estaba en ese callejón de reconocer que llorar es algo que no queremos llorar, ¿verdad? Es un quebrantamiento interno donde lloras y a veces no te puedes ni explicar, ¿sí? Ahí dice la Escritura que lloró amargamente Pedro cuando Jesús lo vio. Lloró amargamente, algo le pasó, fue un quebranto, fue no sentirse digno, no merecerlo, haber hecho la negación 3 veces de Cristo. O sea, todo eso para él era, estoy mal, y no sabía ni dónde meter la cabeza, y es un quebrantamiento, y ese quebrantamiento Dios también le encanta. El quebrantamiento es algo que a veces es necesario. A veces nos quebranta Él mismo, a veces nos quebrantan las circunstancias, y a veces nos tenemos que quebrantar nosotros mismos, ¿sí? Y ese quebrantamiento dice aquí que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y la palabra consolación viene de paráclito, viene de lo mismo del Espíritu Santo, el paráclito, el consolador, es la misma palabra. Y cuando tú ves eso, dice que en el quebrantamiento me recuerda mucho a Gedeón, cuando rompe el cántaro, salió la antorcha. Y eso es exactamente lo que pasa cuando tú lloras de una manera auténtica, no lloras como algunos pentecostales que lloran, y nomás es parte de la mecánica que tenemos algunos carismáticos, ¿verdad? Pero quiero que me entiendas que cuando es realmente el quebrantamiento interno, algo que se quiebra y ni tú lo entiendes, o los que están alrededor no te entienden, ¿y por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? Y hay un quebranto interno. Ese quebrantamiento está haciendo que el jarrón se rompa, y entonces sale el paráclito, sale la lumbre, sale el fuego, sale la antorcha. Pero no sale si no se quiebra primero. ¿Sí estamos entendiendo eso? A veces nos olvidamos que en Pentecostés la iglesia del primer siglo estaba quebrantada, estaban llorando. El Mesías había muerto, lo habían crucificado, ellos lo habían abandonado. O sea, ponte en el lugar de ellos, y se sentían los más hormigas de los hormigas. Y en ese quebranto llega Jesús y se aparece y les dice: reciban el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos y lo recibieron. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Luego sigue el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son los mansos? Bueno, la Escritura, hablando de mansedumbre, habla hasta cierto punto, si quieres entenderlo, de baja estima. En una parte el apóstol Pedro dice: humíllense en la presencia del Señor. O sea, la mansedumbre es ceder derechos tuyos a otros. ¿Sí me explico? Eso es mansedumbre. Es, si te piden la capa, no nomás le des la capa, dale 2. Si te pide caminar una milla, no nomás camines una milla, camina 2. ¿Qué quiere decir eso? Es una forma de baja estima personal. Te mantiene en una posición débil, pero de gran ventaja. Te conviene. Te conviene. Dice que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra en ese tiempo. Y dice aquí, curiosamente, que ellos recibirán la tierra
por heredad. ¿Sabías tú lo que le pasó a ese hombre que era más manso que todos los hombres? Cuando golpeó la roca, no pudo entrar a la tierra de herencia. Entonces aquí como que parece que se contradijo, ¿verdad? Pues no, que sí, los más mansos iban a recibir por herencia la tierra. ¿Y qué le pasó a Moisés? Lo dejó afuera. Y hasta Dios lo enterró por ahí, un ángel lo discutió con el otro chamuco y le dijo, esto es mío. Y le dijo, Dios mismo te reprenda. Eso lo vimos en Judas. Pero quiero que entiendas que Moisés saludó desde lejos el Negev y saludó desde lejos la tierra de promesa y no pudo entrar, el hombre más manso, pero aquí dice que le iba a dar por herencia la tierra. Entonces, ¿qué pasó? ¿Falló la escritura? No, no falló, porque más adelante en la transfiguración, ahí está Moisés en la tierra de promesa, al ladito de Elías, platicando con Jesús. Y tú dices, wow, solo Dios se las gasta, ¿eh? Tal vez no fue en el tiempo ni la manera que tú creías, pero fue en el tiempo y la manera que Dios decía. Bienaventurados los mansos. Luego sigue otro. Bienaventurados, versículo 6, Macarios, los que tienen hambre y sed de justicia. Tener hambre y sed, mira, déjame decirte algo. Si no tienes hambre, o estás lleno, ¿sí? O estás enfermo, o estás muerto. Son tus tres opciones. Si no tienes hambre, o ya comiste, estás bien totopeado, o si no tienes hambre, estás enfermo, y hay gente enferma que no tiene apetito. O si no tienes hambre, pues estás en el funeral y le estás ofreciendo una pepita, una galleta o algo, y todo el otro ahí no va a comer porque está bien muerto y no va a comer. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Esta hambre y sed es un indicador de que estás sano, aunque estás débil, aunque no lo tienes, pero es un indicador muy bueno. Volvemos a lo mismo, la mansedumbre, aunque parece que es baja estima, pero es un indicador muy bueno, te conviene. Estos son indicadores de debilidad. Y hablando de hambre y sed, de justicia, pues está hablando de alguien que no está satisfecho con lo que está viendo. Que no ve lo correcto, que ves por donde ves injusticia, ves cosas que no quisieras que sucedieran, que no quisieras que pasaran, y estás continuamente como en una frustración continua, que no estás satisfecho de lo que está pasando, pero es un buen indicador. Es un buen indicador. En esa debilidad de tu hambre y sed, dice, tú vas a ser saciado. ¿A qué se refiere que tienes hambre y sed de la justicia? A que quisieras que sucedieran las cosas de los tiempos de Cristo, a que sucediera que las cosas que Jesús dijo se hagan en tu propia vida. Yo quisiera ser como Cristo, pensar como Cristo, andar como Cristo. No le llego y me frustro y me doy cuenta, y como dice el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo. ¿Por qué? Porque no llego a ese punto. Y eso le encanta a nuestro Dios, ver que estás desesperado y que no estás conforme con el estilo de vida que tienes ahorita, aunque te llames cristiano y ya te bautizaste y hablas en lenguas, y que no estás satisfecho, que sabes que hay todavía mucho más que Dios quiere desarrollar adentro de tu vida. Y Dios dice, yo te voy a satisfacer. Qué bueno que reconoces esa debilidad. Y luego seguimos adelante. Bienaventurados, versículo 7, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es esto de misericordia? ¿A qué se refiere este punto de la misericordia? ¿Sabe lo que significa? Es no exigir, no cobrar la cuenta pendiente, es perdonar al que es imperdonable. ¿Me entiendes esto? Ese es la misericordia, es la cruz. Misericordia es cuando Dios te lleva a un punto de quiebre y te enfrenta y dices tú, es que lo que me hizo no tiene perdón de Dios, me las va a pagar. Y Dios dice, mira lo que me hicieron a mí. Y yo sí lo perdoné, yo sí apliqué misericordia, tuve misericordia en mi dolor. Lo perdoné, en mi aflicción lo perdoné, en mi debilidad lo perdoné. ¿Sí estamos? ¿Y qué es eso? Recibirá misericordia. ¿Cuál es la más grande misericordia que Dios va a tener sobre nosotros? Que nos va a levantar de los muertos y nos va a sentar en su mesa. Piensa esa misericordia de Dios.
¿Sí entiendes esto? Mefiboset fue sentado por misericordia en la mesa de David. Con todas sus deficiencias, Dios puso en el corazón de David: ten misericordia. Te andaba persiguiendo su papá, el derecho tuyo era matarlo porque era posible heredero del trono, pero aún así colócalo en la mesa. Y esa misericordia, de veras, David alcanzó misericordia. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Versículo 8: bienaventurados o macarios los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es esto de limpieza de corazón? ¿Dónde hay debilidad en que limpies tu corazón? Pues debilidad, mi amado, es cada vez negarte a ti mismo, negar a tus apetitos, a las cosas, a tus deleites. Eso es mantener tu limpio corazón. El limpio corazón no se adquiere teniéndolo así nomás. Tienes que sacar cosas de tu corazón, tienes que asear tu corazón, tienes que negar cosas a que no entren a tu corazón. Es un continuo morir los de limpio corazón. Es un punto débil, no es fácil. Suena fácil negarte ciertos apetitos, ciertos deleites, ciertas cosas, ciertas preferencias. Y sin embargo, si tú estás en un punto donde estás diciendo: me niego a mí mismo estas cosas y renuncio a ellas, no las quiero y me limpio de ellas, cuando tú estás haciendo eso, Dios está viendo que tú deseas debilitarte por amor a Él. Jesús renunció a muchas cosas, el diablo le ofreció cosas: convierte las piedras en pan, tírate del pináculo, ahora póstrate, todo se lo ofrecía. Y Jesús, el limpio corazón, no negaba cada oferta, no dejaba eso entrar en su corazón. Él mantenía limpio su corazón. ¿Sí estamos? Y luego seguimos, versículo que sigue, el versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y qué es un pacificador? Bueno, si tú quieres entenderlo de esta manera, no es alguien que se mete entre dos hermanos: oye, calmen hermanos, no peleen, o sea, tranquilos, ¿sí? Sino que el pacificador es alguien que está en medio de sí mismo y que, déjame decirte la palabra, estás dispuesto a perder. Suena raro, pero estás dispuesto a perder con tal de mantener las cosas en calma. Estás dispuesto a callar con tal de que las cosas no agarren vuelo. Estás dispuesto a ceder con tal de que esto no desemboque en otra cosa. Y eso es un pacificador. Y cuando estás dispuesto a perder, te estás debilitando. Y a los ojos del mundo es: no te dejes. ¿Sí me entiendes esto? El mundo nos dice: no te dejes. Yo que tú haría esto, haría el otro. Pero el pacificador dice: no, estoy dispuesto a perder, con tal de que todo esto llegue a un acuerdo, a una paz. ¿Sí me explico? Ese es el pacificador. ¿Sí? Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Versículo 10, Macarios: bienaventurados los que padecen persecución. Aquí viene ahora sí persecución. Y cuando hablamos de persecución, estamos hablando ahora de otra debilidad por causa de la justicia. La persecución es: ahora sí nadie está contigo, te van a perseguir, eres diferente a los demás. Los demás corren en un sentido, tú corres en otro. Tú buscas la justicia, que Cristo sea exaltado, que Cristo sea conocido, que lo que Cristo estableció sea proclamado, se establezca en tu estilo de vida. Eres una persona que vas a ser perseguida. Te van a criticar, te van a atacar, te van a golpear, te van a encarcelar y hasta te pueden matar por causa de Cristo. Eso es un punto débil también en tu vida. Y luego versículo 10,
Bueno, versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. La palabra vituperiar, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Aquí hay una forma donde el vituperio es una calumnia, es un insulto, es mentiras que hablan en contra de ti. Y dice la Escritura que Jesús, cuando lo calumniaban, cuando lo vituperaban, cuando lo atacaban, Él guardaba silencio. Y le decían, ¿qué? ¿No tienes nada que decir contra tus acusadores? Y en esa debilidad era una bienaventuranza. Dice que hasta Poncio Pilato se asombró de que no respondía a los vituperios, no contestaba. Parece ser como que es una aniquilación del yo en todo esto, ¿verdad? Y el último, aquí, versículo 12, aunque no dice bienaventurados, pero la bienaventuranza es la máxima bendición que implica el máximo gozo. Una bendición es un gozo, y una bienaventuranza es un supremo gozo. Versículo 12 dice, gozaos y alegraos. Eso es bienaventuranza. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces esta bienaventuranza viene siendo ahora la que nos corresponde. ¿Por qué voy a ser bienaventurado en esta última? Dice, porque tu galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué quiere decir esa bienaventuranza? Está diciendo, identifícate con los personajes de la Biblia. Identifícate con Daniel, que lo atacaron, lo acusaron, lo traicionaron, le hicieron cosas y lo metieron a la fosa de los leones. Identifícate con él. Pero yo voy a sacar poder de ahí. En una parte de 2 Corintios, y termino con esto, 2 Corintios 12, del 1 al 9, nos habla de, bástate mi gracia, que yo perfecciono mi poder en tu debilidad. Es una bienaventuranza. Es una bienaventuranza. En otra parte dice, y no solo no solo gasto lo mío, sino yo mismo me gasto. El versículo 15 dice eso. 2 Corintios 12, 15. No solo gasto lo mío, sino yo mismo me gasto, con tal de que amándoles más, sea yo amado menos. Tú ves esa escritura y tú dices, wow, o sea, es casi, es contradictorio a lo que el mundo nos enseña. No te dejes, mándalos a volar, acaba con ellos. Y sin embargo, aquí está diciendo todo lo contrario. No, yo quiero la bienaventuranza, yo quiero la doble bendición. Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Más adelante dice también que Jesús hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Esa es una forma de enseñarnos la bienaventuranza de Cristo, que en su debilidad, en su pobreza, nos enriqueció. ¿Sí? Entonces, esto es lo que esta noche yo quisiera nada más compartirles. Entonces ya enseñamos, ya predicamos, ahora vamos a ministrar. ¿Qué les parece? ¿Sí? Se pueden poner de pie si quieren. Yo no sé a quién le tocó algo de esta escritura o de la palabra que hemos visto esta noche, del monte Macarios, del monte de las bienaventuranzas. No sé en qué etapa de este monte estés, pero Jesús ahí, en ese monte, les estaba enseñando a sus discípulos que en este mundo el sacrificio es un ingrediente básico del caminar, que a veces no te van a entender los demás, pero es mejor que lo hagas, y hay una bendición escondida ahí. Es Cristo en la cruz, eso es todo. Todos esos puntos que vimos ahorita es Cristo en la cruz. Cada uno de los puntos te vas a dar cuenta que es Jesucristo en la cruz, negándose a sí mismo, pacificando las cosas, trayendo paz a la humanidad, haciendo todo lo que Él podía. Por eso Dios le dio a Él una posición súper, dice ahí Filipenses 2,
que le dio un nombre por encima de todo nombre. Cuando dices eso es una súper bienaventuranza. ¿Sí me explico? Una súper bendición. Dios bendijo a su Hijo por todo lo que Él hizo. Entonces nosotros estamos en un monte de las bienaventuranzas. Dios nos está diciendo, cada día tú estás en ese monte, cada día, y vamos a ser probados en esas áreas. Y lo más humano es no hacerle caso, sino hacerle caso a la carne, o hacerle caso al diablo, o hacerle caso al mundo. Pero en el caso que la Escritura nos dice, Dios te está diciendo, te estoy enseñando la receta, el camino para que salgas adelante. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Aprende de mí estas bienaventuranzas. Entonces lo estoy predicando yo, pero me lo estoy aplicando a mí, O sea, no creas que yo ya la hice, no. Yo estoy allá abajo con ustedes también. Entonces, si hay áreas que hemos tocado ahorita, nomás cierra tus ojos. A lo mejor algunos están enfermos porque no han hecho caso a estas bienaventuranzas. Algunos no tienen recursos porque no le han hecho caso a estas bienaventuranzas. Algunos están solos, luchando con cosas internas porque no le han hecho caso a estas bienaventuranzas. Pero esta noche vamos a ministrar. Y decía ahí la Escritura que sanaba a todos y echaba fuera a todos los demonios, esos espíritus que tratan de gobernar tu vida y hacerte endurecerte y enojarte y vengarte. Esos espíritus que están ahí, Cristo venía y les estaba dando a cada uno su liberación y su sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche venimos ante ti, a este monte de Macario, Padre, a este monte de las bienaventuranzas. La subimos en esta debilidad y sabemos que ahí en la cima está la recompensa, está la bendición. Es una subida difícil, es un ascenso complicado, agotador, desgastador, pero también sabemos que lo hicieron los antiguos profetas. Abraham lo hizo y Moisés lo hizo y todos ellos, nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Subieron a estos montes de gran dificultad, pero alcanzaron la cima, Señor, y ahí tú los aguardabas. Ahí, Señor, tú respondiste con fuego. En el monte Carmelo, cuando subió Elías, ahí, en ese monte de debilidad, cuando todo mundo giraba en una dirección y él estaba solo, ahí lo visitaste con fuego. Señor, en el nombre de Cristo, oro por todos los que están aquí esta noche y los que nos están viendo. Padre, en el nombre de Jesús, manifiesta sanidad al descubrir el secreto oculto en la bienaventuranza. En el nombre de Jesús, esta es nuestra bienaventuranza, y que nadie nos la arrebate, nadie nos quite el privilegio de estar así contigo, de servirte de esta manera, de conocerte en estas condiciones, Padre. Ahí alabarte, Padre, porque la vida no es color de rosa, lo entendemos, Padre, que hay una serie de adversidades, y sin embargo ahí es donde el poder tuyo se manifiesta. Manifiéstate ahora en los que están débiles aquí, Padre. Yo perfecciono mi poder en la debilidad. Yo mando super bendición, la bienaventuranza en la debilidad. Si alguno está ahorita padeciendo por causa de ser cristiano, o porque está viviendo una vida que trata de ordenarla y encaminarla en tu senda, y que no puede, y que está luchando y que quiere salir adelante, Señor, ahora manifiéstate en el nombre de Jesús. Sana a esta persona, Señor. Libera a esta persona de la obra del diablo que lo ha querido engañar, calumniándolo, mintiéndole, diciéndole cosas, tratando de impedir que viva la vida de justicia, la vida de Cristo. En el nombre de Jesús rompemos este cerco diabólico, Padre. Declaramos que hay una ministración esta noche, que tu Espíritu Santo está trabajando, que tu Paráclito está consolando a los que lloran, a los quebrados,
En el nombre de Jesús, Señor. Te doy la gloria, Padre. Te doy la honra. Te doy las gracias. Porque tú eres Dios, Señor. Y no hay nadie como tú. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias te damos. Nos gozamos. Nos alegramos. Alégrate, alégrate, alégrate. Alégrate. Nos gozamos. Porque así lo hicieron con los antiguos profetas, con los personajes de la Biblia. Tal vez nos toque igual o peor, no importa, nos gozamos en el nombre de Jesús, porque quiere decir que vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Vamos contigo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Dios los bendiga, que pasen una buena noche y ahí nos veremos, Dios primero. Los que puedan venir el miércoles, aquí tenemos el tiempo de homologación de consejería y de ministerio. El sábado, perdón, dije sábado, va a estar compartiendo aquí Homero y Raúl y Adrián y yo. Aquí nos vemos en el auditorio, 3 de la tarde, los esperamos. Dios les bendiga, buenas noches.